Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del espectáculo. Es un placer inmenso tenerlos aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un tema que sé que les va a encantar y que, la verdad, ha estado generando muchísimo revuelo en las redes sociales. Vamos a hablar de un galán que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor que irradia carisma y talento por donde quiera que va. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Pero ojo porque hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus conquistas amorosas, ni de su increíble físico. Hoy vamos a adentrarnos en un tema un poco más delicado. Un tema que, según parece, está afectando profundamente a nuestro querido Can. Un tema que lo está atormentando y que lo obliga a revivir recuerdos de su Turquía natal que, al parecer, no son del todo agradables. Así es, amigos, prepárense porque vamos a explorar ese lado oscuro, esas experiencias que tal vez Can preferiría olvidar, pero que inevitablemente lo persiguen. Vamos a intentar entender qué es lo que está pasando por la mente de este talentoso actor y cómo está lidiando con esta situación. Pero antes de que nos sumerjamos en este análisis, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo y, por supuesto, regálenos un like si les gusta el vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y comenten. Los quiero un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿qué recuerdos de Turquía están atormentando a Can Yaman? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. Como saben, la vida de las celebridades está llena de rumores, especulaciones y verdades a medias. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos disponible y tratar de armar el rompecabezas. Una de las teorías que ha cobrado más fuerza en los últimos meses es la relacionada con la presión mediática y las expectativas del público turco. Como saben, Can Yaman se convirtió en una superestrella de la noche a la mañana gracias a sus exitosas series de televisión. Su popularidad creció como la espuma y, de repente, se vio catapultado a la fama mundial. Sin embargo, esta fama repentina también trajo consigo una enorme responsabilidad. El público turco, conocido por ser muy exigente y tradicional, comenzó a escudriñar cada aspecto de su vida, desde sus relaciones amorosas hasta sus decisiones profesionales. Cualquier error, cualquier paso en falso, era inmediatamente criticado y amplificado por los medios de comunicación. Esta presión constante, este escrutinio implacable, pudo haber generado en Can una sensación de agobio y ansiedad. Y es que la cultura turca, aunque moderna en muchos aspectos, conserva una fuerte impronta de valores tradicionales y una visión muy particular del papel de las figuras públicas. Se espera de ellas un comportamiento ejemplar, una representación impecable de los valores nacionales, y cualquier desviación de esta norma es castigada con una severidad implacable. Pensemos, por ejemplo, en la controversia que generó su relación con Dilekta Leota. Si bien en Occidente la relación fue vista como un romance entre dos figuras públicas exitosas, en Turquía fue objeto de críticas y especulaciones, especialmente en relación con la forma en que Can manejó la atención mediática y la percepción de su imagen pública. Se le acusó de ser demasiado exhibicionista, de priorizar su imagen personal por encima de su trabajo, e incluso de no ser lo suficientemente respetuoso con las tradiciones y costumbres de su país. Esta presión, constante y a menudo injusta, sin duda dejó una huella profunda en el actor. Otro factor que podría estar influyendo en su estado emocional es la relación con sus colegas y con la industria del entretenimiento en Turquía. Como saben, el mundo del espectáculo puede ser muy competitivo y despiadado. Los celos, las envidias y las rivalidades son moneda corriente. Es posible que Can haya experimentado situaciones desagradables con otros actores, directores o productores, situaciones que lo hayan marcado profundamente y que ahora lo atormentan. La industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, no está exenta de intrigas, juegos de poder y luchas por el éxito. Y en un mercado tan competitivo donde la imagen y la reputación son cruciales, es fácil que surjan conflictos y rivalidades que puedan afectar la estabilidad emocional de los artistas. Imaginemos por un momento la dinámica en los sets de grabación. Can, catapultado a la fama repentinamente, quizás fue visto con recelo por algunos colegas que llevaban años trabajando arduamente sin obtener el mismo reconocimiento.
Los comentarios maliciosos, las críticas veladas y las actitudes condescendientes pueden haber creado un ambiente hostil para el actor, generando sentimientos de inseguridad y aislamiento. Además, las exigencias de la industria, los horarios interminables, la presión por mantener una imagen impecable y la constante exposición mediática pueden haber contribuido a un desgaste emocional que, con el tiempo, se ha manifestado en forma de recuerdos dolorosos y una sensación de malestar general. También se ha especulado mucho sobre su relación con su familia y sus amigos de la infancia. Como saben, la fama puede cambiar a las personas. Puede alejarlos de sus raíces, de sus seres queridos y de sus valores. Es posible que Khan se haya sentido distanciado de su familia y amigos debido a su apretada agenda y a su estilo de vida glamoroso. Este distanciamiento podría estar generándole sentimientos de culpa y arrepentimiento. La distancia física y emocional que a menudo implica la fama puede ser especialmente dura para aquellos que tienen fuertes lazos familiares y arraigo a su comunidad de origen. Pensemos en las reuniones familiares que Khan ya no puede asistir debido a sus compromisos laborales, en las conversaciones que no puede tener con sus amigos de la infancia porque sus vidas han tomado caminos tan diferentes, en la sensación de no poder compartir sus experiencias y preocupaciones con aquellos que lo conocieron antes de la fama. Este distanciamiento puede generar una profunda sensación de soledad y aislamiento, especialmente cuando se enfrenta a situaciones difíciles o se siente abrumado por la presión mediática. La sensación de haber perdido el contacto con sus raíces y de no poder contar con el apoyo incondicional de sus seres queridos puede ser una carga muy pesada para cualquier persona, y más aún para alguien que está constantemente bajo el escrutinio público. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Khan haya vivido experiencias traumáticas en su infancia o adolescencia en Turquía. Como saben, todos tenemos secretos, todos tenemos heridas emocionales que nos cuesta superar. Es posible que Khan haya sufrido algún tipo de abuso, maltrato o discriminación en su pasado, y que estos recuerdos dolorosos lo estén persiguiendo ahora que ha alcanzado la fama y el éxito. Aunque no tenemos información concreta sobre este tema, es importante reconocer que la infancia y la adolescencia pueden ser periodos difíciles y vulnerables para muchas personas, y que las experiencias negativas vividas en esos momentos pueden tener un impacto duradero en la salud mental y emocional. La exposición a situaciones de violencia, la discriminación por motivos de género, origen étnico o condición social, y la falta de apoyo emocional pueden dejar cicatrices profundas que con el tiempo resurgen en forma de ansiedad, depresión o incluso trastornos de estrés postraumático. Es posible que Khan, al igual que muchas otras personas, haya tenido que lidiar con traumas del pasado que ahora, con la presión de la fama y la exposición mediática, se han intensificado y dificultan su capacidad para disfrutar plenamente de su presente. Por supuesto, todas estas son solo teorías, especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. La verdad es que solo Khan Yaman sabe lo que realmente está pasando por su mente y por su corazón. Pero lo que sí podemos hacer es mostrarle nuestro apoyo, enviarle mensajes de cariño y comprensión, y recordarle que no está solo. Es crucial recordar que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos con sentimientos y emociones, y que necesitan el mismo apoyo y comprensión que cualquier otra persona. Y es que, seamos honestos, la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Detrás de las sonrisas, los flashes y las alfombras rojas, se esconden dramas, inseguridades y sufrimientos. Las celebridades también son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y merecen ser tratados con respeto y empatía. La imagen idealizada que a menudo se proyecta de las celebridades puede ser engañosa y generar expectativas poco realistas. Es importante recordar que son personas comunes y corrientes que además tienen que lidiar con la presión de la fama, el escrutinio público y la constante necesidad de mantener una imagen impecable. Khan Yaman es un actor talentoso y carismático que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero también es un ser humano vulnerable y sensible que necesita nuestro apoyo y comprensión. Así que, por favor, dejemos de lado los juicios y las críticas, y brindémosle nuestro cariño y aliento. En lugar de juzgar sus decisiones o criticar su comportamiento, deberíamos enfocarnos en brindarle nuestro apoyo y comprensión, reconociendo que está pasando por un momento difícil y que necesita nuestro aliento para seguir adelante. Ahora bien, ¿cómo está lidiando Khan Yaman con esta situación? Bueno, según hemos podido ver en sus redes sociales y en sus entrevistas, el actor está tratando de mantenerse positivo y enfocado en su trabajo. Se ha mudado a Italia, donde está grabando una nueva serie de televisión,
y parece estar disfrutando mucho de esta nueva etapa de su vida. Esta decisión de mudarse a otro país puede ser interpretada como una forma de alejarse de la presión mediática turca y de buscar un ambiente más tranquilo y propicio para su desarrollo personal y profesional. También se ha mostrado muy comprometido con causas sociales y benéficas, utilizando su fama y su influencia para ayudar a los más necesitados. Esta actitud solidaria y generosa demuestra que Khan tiene un gran corazón y que está dispuesto a utilizar su plataforma para hacer el bien en el mundo. El compromiso con causas sociales puede ser una forma de encontrar un propósito y un significado en la vida más allá de la fama y el éxito, y de canalizar la energía negativa en acciones positivas que beneficien a la comunidad. Además, se ha rodeado de un equipo de profesionales que lo apoyan y lo protegen, incluyendo a su representante, sus publicistas y sus asesores de imagen. Este equipo lo ayuda a navegar por el complicado mundo del espectáculo y a tomar decisiones inteligentes y estratégicas para su carrera. Contar con un equipo de profesionales confiables y competentes es fundamental para cualquier celebridad, especialmente en momentos de crisis. Estos profesionales pueden brindar apoyo emocional, asesoramiento legal y estratégico, y ayudar a proteger la imagen pública del artista. Y por supuesto cuenta con el apoyo incondicional de sus fans, quienes lo aman y lo admiran por su talento, su carisma y su humildad. Los fans de Khan Yaman son una legión de personas apasionadas y leales que lo siguen a todas partes y que lo defienden a capa y espada. Este apoyo es fundamental para que Khan se sienta seguro y confiado en sí mismo. El cariño y el apoyo de los fans pueden ser una fuente de inspiración y motivación para cualquier artista, especialmente cuando se enfrenta a situaciones difíciles o se siente inseguro de sí mismo. En resumen, parece que Khan Yaman está haciendo todo lo posible para superar esta difícil etapa de su vida y para seguir adelante con su carrera. Está rodeado de personas que lo quieren y lo apoyan, está trabajando en proyectos que lo apasionan y está utilizando su fama para hacer el bien en el mundo. Así que podemos estar seguros de que saldrá adelante y que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Es importante recordar que la resiliencia es una cualidad fundamental para superar los obstáculos y alcanzar el éxito, y que Khan Yaman parece tenerla en abundancia. Y bien amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Khan Yaman. Recuerden que la vida de las celebridades no es tan fácil como parece y que todos merecen ser tratados con respeto y empatía. Es fundamental que como consumidores de contenido del espectáculo, seamos conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de las celebridades y que nos esforcemos por ser más comprensivos y respetuosos. Hemos hablado de la presión mediática, de las expectativas del público, de las rivalidades en el mundo del espectáculo y de las posibles experiencias traumáticas que pueden estar atormentando a Khan Yaman. También hemos analizado cómo está lidiando el actor con esta situación y cómo está tratando de mantenerse positivo y enfocado en su trabajo. Hemos explorado diversas perspectivas y teorías, tratando de comprender la complejidad de la situación y de ofrecer una visión lo más completa posible. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Los quiero un montón. Su participación y comentarios son lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a explorar temas relevantes y de interés para nuestra comunidad. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes que está atormentando a Khan Yaman? ¿Creen que la presión mediática es el principal factor? ¿O creen que hay algo más profundo detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me interesa conocer sus perspectivas y debatir de manera constructiva sobre este tema que ha generado tanta controversia. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que al suscribirse y activar las notificaciones, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Los quiero un montón. Hasta la próxima.